a todos nuestros apreciados hermanos en diferentes partes donde tienen el privilegio de escuchar. Muy buenas noches. Nos es una satisfacción. Nos es una satisfacción el poder estar transmitiendo a través por este medio y por el esfuerzo que nuestros amados hermanos hacen allá en el campamento Edén en Tela, y tener este privilegio de poder compartir la enseñanza de la palabra de Dios, ya que Él no carece de enseñanza, hermanos. El Señor siempre tiene cuidado para sus hijos en todos los tiempos. Ningún hijo vive mal o ningún hijo ha terminado su vida cristiana mal porque Dios le ha fallado, sino que el mismo comportamiento nuestro nos puede llevar a una decadencia espiritual. Y en esta oportunidad nos vamos a ocupar acerca de esta meditación con relación a los últimos tiempos en que está viviendo la iglesia. No hay duda, hermanos, de que nosotros estamos más cerca de irnos de este mundo que cuando creímos. Eso lo creemos, tenemos confianza porque la palabra así lo enseña. Y nos vamos a ocupar, hermanos, a meditar, a reflexionar acerca de tres cosas importantes que cada cristiano debe de saber, debe de vivir y debe de practicar en su vida y en la iglesia y en este mundo antes que el Señor venga. Me gustaría, hermanos, hacer una invitación a todos aquellos que tienen el privilegio de escuchar, de que estén con toda reverencia ante la palabra de Dios, porque está con nosotros el Señor, el Espíritu Santo, su palabra y tantos otros hermanos. Y para estas tres cosas o virtudes tan importantes que debe de existir, de vivir y de practicar cada cristiano en la iglesia. Y una de ellas es, hermanos, acerca de la práctica de la santidad. El hecho de que nosotros estemos por viajar de este mundo no significa que nosotros vamos a ir degenerando nuestra vida cristiana, manchando nuestra vida cristiana. No, en ningún momento. El Señor, Él espera que su pueblo, antes de que se vaya, deje alumbrar esa luz con todo el brillo necesario. El hecho de ser cristianos y el hecho de presentar a Cristo, que ese sea un testimonio muy, pero muy brillante ante un mundo que se le está terminando su luz. Y en esta hora nos vamos a ocupar de unas porciones para cada parte de estas tres que los vamos a desarrollar con el tiempo que tenemos. Pensando pues terminar 20 a las 8, más o menos, o 15 a las 8, si el Señor lo permite. Y la primera cita la encontramos en Primera de Pedro, el capítulo 2, Primera de Pedro, el capítulo 2 y el versículo 11. Dice el verso 11: Amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y siempre en las cartas de Pedro, pero en esta vez en la segunda carta,
en la segunda carta, y allí en el capítulo 3 de esta segunda carta encontramos otros 2 versículos para esta primera sección de esta identidad, una de las 3 que debemos de llevar nosotros en la vida, y es la práctica de la santidad. Ahí en segunda de Pedro, el capítulo 3, vamos a leer unos 2 versos aquí. El primero es el verso 13 y dice así: pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Esto es futuro, hermano, pero el versículo que viene, el 14, es presente. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Y que el Señor nos pueda bendecir con su santa palabra. Vamos a hacer una breve oración. Dios y Padre, te agradecemos por nuestro bendito y santo Salvador. Gracias, Padre, que estamos aquí delante de tu santa presencia, gozando de este privilegio y de este medio que tú nos concedes para que tu pueblo también se esté edificando. Y gracias, Señor, que has puesto en el corazón de todos nosotros el estar enfrente, delante de tu santa palabra, para esperar la bendición que necesitamos cada día. Y Padre, para poder así ocuparnos en este tiempo, en tu meditación, deseamos, Señor, la dirección de tu Santo Espíritu. Que Él sea el que gobierne a todos, para que podamos ser edificados y de esa manera poder así ir viviendo cada día una vida de santidad, que es tan importante esa cualidad que debe de existir y que se debe de ver y practicar en la vida de nosotros. Quedándonos en tus santos cuidados, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a continuar, hermanos, meditando acerca de esta identidad, que así le podemos llamar, practicando la santidad. Cada cristiano está llamado por el Señor a que él debe de anhelar obedecer la palabra para que pueda entrar a una vida de santidad. No solamente conocer de la vida de santidad, no solamente saber y llevarla en la cabeza o en la mente, pero que ese conocimiento entre hasta el alma y que una vez esté en el alma se pueda practicar en vista, hermanos, que estando de este lado de la gloria, nosotros vivimos en derredor de un mundo que nos ve a diario y de un mundo que está amenazado a irse sin Cristo cada día. Y es tan importante que nosotros le metamos la atención a vivir esa vida con el fin de que los inconversos puedan darse cuenta que la vida nuestra está fluyendo, está despidiendo esa luz que necesita ese pobre pecador para poder llevarlo a Cristo. Entonces, el Señor a nosotros nos enseña a que debemos de meterle la atención. Y me llama la atención ese verso 11 que leímos en 1 Pedro, el capítulo 2. Y lo vamos a volver a leer. Dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. Somos gente, hermanos. Somos gente que no pertenecemos a este mundo. Significa que esa gente que no es de este mundo,
que haga un llamado a ese mundo, a esa población que tiene esta tierra, este globo, que aquí va pasando gente que no es de este mundo y que va dejando brillar esa luz, y que esa luz se puede ver Jesucristo en esa gente, y eso somos nosotros en cualquier parte del mundo, hermanos. ¿Y qué más dice? Que os abstengáis. Esta palabra abstenerse, abstengáis, quiere decir abstenerse, evitarse. Y lo otro es tomar decisión de separarse, como Pablo lo dijo: una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Aquí la palabra abstenerse o abstengáis es lo mismo, el mismo pensamiento que Pablo tenía. Y allá en los Hechos 20, y antes de despedirse los hermanos, en ese capítulo, el apóstol Pablo también, él pudo dar a conocer a nuestros amados hermanos que él golpeaba su carne. Y hermanos, abstenerse de los deseos carnales es golpear la carne, es hacer que la carne vaya muriendo. Esos apetitos carnales pueden morir si nosotros no le damos comida mundana. Entonces, aquí el Señor nos llama, hermanos, a que os abstengáis, a que nos detengamos. Es tiempo de reflexionar, hermanos. El tiempo que pasó, no nos lamentemos de él. Pero este presente y ese futuro que nos hace falta, que nosotros verdaderamente nos preocupemos, nos propongamos a vivir una vida de santidad, manifestando tener gran interés y compasión por ese mundo, por esa población que vive sin Cristo. Y a eso solo les podemos llamar la atención a través de una vida de santidad que nosotros vivamos. Y vivir en santidad es la acción de cada día rechazar y rechazando todo aquello que contamina la vida cristiana. Y todo eso se llama pecado, prácticas pecaminosas. Y el Señor nos llama a que nos detengamos a hacer esas cosas o practicarlas. Y me llama la atención también el final del versículo. Dice que esos deseos carnales batallan contra el alma. No batallan contra la misma carne, no. Batallan contra esa vida espiritual, ese cuerpo espiritual. Sabe, hermanos, que todos los días, cuando nos acostamos, cuando nos levantamos y comenzamos a vivir en ese día luz, nosotros somos amenazados a pecar todos los días. Dice que los deseos carnales están batallando contra el alma, amenazándonos. Significa, hermanos, que nosotros debemos de proponernos. Y yo le estaba diciendo a mi esposa hace un rato de que el Señor, hermano, nunca Él enseña a sus hijos a vivir una vida que le agrade a Él, que nosotros no podamos vivir, que no podamos cumplir. El Señor siempre nos enseña a nosotros. Y lo que nos enseña, Él da toda la capacidad para que nosotros podamos vivir esa vida y le podamos agradar a Él. No hay cristiano que se va a escudar y puede decir, es que yo no puedo. Es que yo no puedo. Este creyente quiere vivir carnalmente y va a terminar muy mal. Entonces, hermanos, qué importante este llamado que el Señor nos hace. Y sabe, si el Señor nos llama, Él tiene toda la capacidad para poder darnos a nosotros y puede decir, ese valor espiritual para batallar y vencer esos deseos carnales. Y en esa segunda carta, hermanos, allí leímos dos cosas bien interesantes. Y vamos a ir brevemente a esos versos. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos
y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, aquí está una palabra clave. Procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Esto se llama, hermanos, la vida de un buen testimonio. Un buen testimonio. El testimonio nunca, hermanos, se puede dar metido debajo de la cama o encerrados en cuatro paredes. El testimonio, para que la gente pueda ver a Cristo, es necesario sacarlo, pero se tiene que sacar a través de un testimonio. No en vano, allá en Antioquía, la gente ahí en el mundo pudieron darle un nombre, aunque pensaron que estaban ofendiendo a esos. Le dieron un nombre a esa gente y le llamaron cristianos por primera vez. ¿Y por qué es que les llamaron así? Porque no miraban otra cosa más que a Jesús en ellos. Y el Señor, hermanos, en ese verso 14, en el verso 13, al final dice que para donde nosotros vamos, hermanos, allí mora la justicia. Y no es posible que una iglesia, el Señor la está preparando para meterla en un lugar donde hay justicia, hay santidad. Una iglesia que vaya con leudada, que vaya manchada. Es imposible eso. Entonces, dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él, sin mancha e irreprensibles en paz. Hermanos, esta es una vida diferente que la que viven los pobres seres humanos en el mundo. Y esto que el Señor llama a que nosotros vivamos una vida diligente, una vida sin mancha e irreprensibles. Hermanos, aquí no está llamando el Señor a seres perfectos. No, está llamando a cristianos que en sus manos nosotros podemos vivir esa vida. Y esta es la vida, hermanos, que debemos de vivir aquí en la tierra. Hay creyentes que están con la espera de querer vivir con toda santidad cuando se vayan al cielo. Hermanos, la vida de santidad donde la debemos de vivir es aquí en la tierra. Porque en el cielo no hay pecado y en el cielo tampoco no llevaremos una vida pecaminosa. Entonces, que esto, hermanos, sea para la bendición, para la reflexión y que nos propongamos, dice, procurar con diligencia. Esto de procurar es tener propósitos, pero propósitos a tiempo, hoy, no cuando ya estemos muriendo, sino que hoy la diligencia es estar en el momento cuando nos llaman a hacer tal cosa. Entonces el Señor, eso es lo que nos está enseñando en esta primera parte del estudio acerca de la iglesia en los últimos tiempos. ¿Y qué más? Vamos a la segunda parte del estudio y con relación a esta otra identidad. Debemos, hermanos, de esta otra identidad que debe de caracterizar al cristiano, debe de dejarse ver. Es imposible que nosotros, le voy a leer la segunda, es ocupados en el bien hacer en la obra. Si está notando, hermano, se lo voy a volver a leer. Esta segunda identidad que debemos de llevar. Ocupados en el bien hacer en la obra. Bueno, hermanos, quiero decirles algo. Vamos a leer allí en la segunda carta de Pedro también. Cómo nosotros debemos de mantenernos aquí en este mundo. Hay creyentes que están con abrazos cruzados, diciendo algunos dichos malignos. Salvo soy, al cielo voy. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Hermanos,
El Señor no los tiene aquí en este mundo a que vivamos así. El Señor nos ha dejado para que nos mantengamos ocupados todos los días que Él nos tenga acá. Y allá en esa segunda carta, hermanos de Pedro, siempre en el capítulo 3 y en el verso 18 leamos, para tener unas citas para esta segunda parte. Dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Cuál es como por decir así, el apóstol estaba a punto de irse, hermano, y está dando la enseñanza antes de irse a sus hermanos, a esa iglesia que estaba expatriada, fuera, en otras palabras, de su territorio, y a esos que estaban en el exilio. El apóstol Pedro, en sus últimos momentos, el Señor lo usa a través del Espíritu Santo para darles esta enseñanza a sus hermanos. Y que, hermanos, procuren crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oh, hermanos, ¿para qué es que el Señor nos da este versículo? ¿Sabe, hermanos? Para que nosotros sepamos hacer bien las cosas que el Señor nos ha encomendado hacer. El Señor nos ha dado una misión en este mundo. El Señor ha repartido esas oportunidades de trabajo en su obra. Se llaman dones y talentos, y más una vida espiritual. Y esta vida espiritual, hermanos, nos debe de importar más que todas las cosas que pueden haber a nuestro alrededor o que aparentemente brillen en este mundo. Dice aquí que debemos de procurar ahora bien crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es crecer en la gracia? Brevemente se lo doy. Crecer en la gracia es permitir que la vida cristiana sea sustentada por lo divino. Por lo divino. A nosotros, hermanos, no lo salvó un hombre, no lo salvó un ángel. No. A nosotros nos salvó el Señor Jesucristo por gracia, esa influencia divina que vino con Él y se descargó en nosotros. Entonces, esa vida de gracia nosotros la llevamos y la llevaremos hasta que nos vayamos. Y en esa vida que se llama de gracia o esa vida espiritual, debemos de crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo el cristiano crece en el conocimiento espiritual? Pues ya leímos la primera parte. Tiene que ir viviendo en una vida de santidad. Oiga, hermano, el conocimiento divino no entra en una vida pecaminosa. El cristiano no puede crecer con una vida sucia y con una vida negligente, con una vida de rivalidad contra la palabra y contra el Señor. El Señor derrama a través de su Santo Espíritu el conocimiento como lo descargó allá en el Evangelio de Lucas 24, cuando el Señor se iba a separar de ellos, y lo mismo allí en los Hechos del capítulo 1, donde el Señor, Él se separó de ellos, pero dice allí en el Evangelio de Lucas que los revistió de poder y de conocimiento. Y hermanos, ese conocimiento es el que a nosotros nos capacita para saber hacer bien las cosas en la vida espiritual, lo que vamos a hacer, el servicio que vamos a dar, tanto en la área espiritual, en la iglesia,
como en el área material, con los hermanos y aún con los incrédulos. Sabe que en estos tiempos que está viviendo el pobre mundo, hermano, hay tanto perdido, necesitado, en que hay que ponerle ascuas de fuego con un bien en su cabeza. Entonces, pero eso hay que saberlo hacer, hermano, con una vida santa y con un conocimiento completo, pleno, como allí lo dice en Colosenses, con un conocimiento pleno, para que cuando vayamos a hacer esas obras espirituales se pueda ver a Cristo en nosotros. Entonces, es tan importante que nosotros nos preocupemos creciendo en la obra del Señor. Y para eso, hermanos, vamos a estar bien ocupados en la obra. Y vamos a ser bendecidos y vamos a ser de bendición a otros. Que no se le olvide eso, mi hermano, a donde quiera que usted esté. Y sabe, las posibilidades de vida espiritual y material que el Señor nos ha dado, ocupémosla para hacer el bien a otros. Y allí volvámonos un poquito ahí en la primera carta de Pedro, volvámonos un poquito, porque para pasar a la última sección quiero darles esta cita, capítulo 4 de la primera carta de Pedro. Movámonos ahí las manos, hermanos, para llegar a la cita y leamos dos versículos, el verso 9 y 10. Primera de Pedro 4, el verso 9 y 10. Dice así estos dos versos: hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Verso 10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Hermanos, no vayamos a enseñar en una plataforma o en un medio como este si nosotros no estamos desempeñándonos con nuestro don para el bien de otros. El Señor nos ha dado esa virtud de los dones espirituales y esos talentos, esas capacidades. El Señor las ha dado a nosotros, no son nuestras. El Señor las dio para que las administremos bien. ¿Y cómo las vamos a administrar bien? Llevando, hermanos, el bien a otros. Los dones no tienen que ser administrados para nosotros mismos y cargarnos de fama, de orgullo, de gloria carnal, mundanal. No, en ninguna manera. Ni para estar encima de nuestros hermanos, en ninguna manera. Dice que los dones que el Señor nos ha dado hay que administrarlos a los otros. Abraham fue llamado de Ur de los Caldeos y el Señor le prometió lo siguiente: te bendeciré si sales de aquí. Te bendeciré y serás bendición. Y hermanos, ese mandamiento está vivo hoy, hasta el día de hoy, en la iglesia. Este versículo lo podemos enlazar con el capítulo 12 de Génesis. Allí encontramos esa porción, los primeros 3 versículos, donde el Señor le promete a Abraham. Y sabe, a nosotros nos está enseñando el Señor: ministrelo bien para otros. Hermanos, siempre pensemos qué podemos hacer nosotros por los demás. Sean hermanos o sean inconversos. Hay inconversos, hermanos, que necesitan un bien. Y sabe, solo le quiero decir brevemente, una vez nosotros visitamos una persona inconversa y esa persona nos recibió muy bien y fue viéndonos, ya sabía esa persona que éramos cristianos y comenzamos
a predicarles el evangelio. Y esa persona dijo, yo solamente estoy esperando a ustedes para aceptar a Cristo. Hermanos, pensemos en esos inconversos. Hoy están perdidos. Y sabe, lo que no quieren los inconversos ahorita, lo que no quieren es morir. Ellos no piensan más allá, pero nosotros sabemos que el alma de ellos no quiere morir porque el infierno está adelante. Ahora, hermanos, ¿qué dice aquí? Hay que administrar. Si somos evangelistas, somos enseñadores y somos aquellos dadivosos y tenemos otros dones, ¿sabe? Hay que administrarlos para otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Bueno, hermanos, esto es la segunda parte, estar ocupados en el bien hacer en la obra del Señor. Hermanos, no se le olvide eso. El Señor no lo ha dejado a usted aquí, ni a mí, para que solamente estar esperando. No, no, no. Nos ha dejado con todas las capacidades espirituales y materiales para que nosotros seamos hombres y mujeres de bien. Y la última parte, hermanos, la tercera identidad. En esa iglesia donde nosotros nos congregamos, esa iglesia donde el Señor nos hizo nacer y que está en un punto de la tierra, en diferentes puntos de este mundo. Oigamos, una iglesia visionaria. ¿Sabe qué es visionaria? Una iglesia que ve más allá antes de irse a este mundo. No una iglesia acuartelada. No una iglesia esclavizada por el gran dolor, por la gran amenaza que este mundo tiene. Hermanos, el mundo está amenazado. La iglesia no está amenazada. La iglesia, si ella está viviendo en este mundo ante tantos dolores que hay en el mundo, la iglesia, sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Ahora, nosotros estamos congregados en una iglesia. ¿Qué clase de iglesia, hermano, estamos nosotros formando? ¿Ah? Le pregunto y me detengo para que usted medite. ¿Qué clase de iglesia estamos formando? Leamos lo que el Señor dijo allí en el Evangelio de Mateo, el capítulo 28. Hay varios predicadores que dicen, bueno, son versículos bien conocidos. Sí, son bien conocidos, pero poco practicados, puedo decir yo. Capítulo 28 del Evangelio de Mateo. Versículos bien conocidos, porque, bueno, tantas veces se leen, pero poco practicados. Dice así el capítulo 28 del Evangelio de Mateo, para ir cerrando con esta última identidad. Y el verso 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, ¿a quiénes? A los que andaban con él, a esos 11. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y vayámonos así, un poco rápido, a los Hechos del capítulo 1. Hechos del capítulo 1. Esta es la enseñanza de la visión espiritual que fue dejada a la iglesia. Dice capítulo 1 de los Hechos y el verso 8. Pero recibiréis poder. Esto lo dijo el Señor a ese poquito de hermanos que dejó. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria
y hasta lo último de la tierra. Hermanos, estas citas son para enseñarlas a que la iglesia donde nosotros estamos la conformemos de hombres y mujeres y que el mundo y que las demás asambleas la conozcan como una iglesia de visión, que ve más allá, que ve el futuro y que no está una iglesia allí conformada, debajo de los dolores que provoca este mundo, de las amenazas satánicas o carnales. Hermanos, estos momentos son de mayor oscuridad en este mundo. ¿Y sabe quién puede en estos últimos momentos hacer que una luz brille en la presencia de los seres humanos? Solamente, hermanos, uno. Y es la iglesia. Es la única que el Señor ha dejado para que lleve su nombre y deje brillar ese potente mensaje del Evangelio a cuantos están perdidos. Hermanos, no es momento de detenerse. Cuando este trayecto de tiempo pase, hermanos, y nos volvamos a encontrar en los locales evangélicos, hermanos, preparemos esa misión evangelística y vayamos recorriendo las calles, llevando ese mensaje, porque sabe, hay inconversos que en este momento están llegando a Cristo. Lo están recibiendo como su Salvador. Y hay que esperar, hermano. No es que hay que esperar, sino que en el momento en que ya haya un tanto más de libertad de poder estar juntos, prepararnos para continuar con esa misión de llevar ese potente mensaje de salvación. Hermanos, usted y yo somos parte de esa iglesia. Y el Señor nos ha puesto para ser de bendición, no para ser estorbos en la iglesia. No procuremos, hermanos, estorbar a otros, sino que ser parte de ese grupo que vamos hacia adelante en busca de los perdidos para Dios. Amados hermanos, amigos, si hay el privilegio de que hayan amigos escuchando, no se vaya a la cama con tranquilidad porque su alma no descansa. Su alma llora, se lamenta, se preocupa, porque sabe, está a un paso de la muerte. Y sabe, si se va de este mundo sin Cristo, tenga la plena seguridad que usted va para el infierno. Reflexione en este momento y haga esa decisión de abrir su corazón para que Jesús pueda entrar y salvar su ser, darle la salvación que usted necesita para escapar de ese infierno y tener un lugar, una entrada libre al cielo mismo. Que el Señor nos ayude a todos y que el Señor nos ha de bendecir a todos en esta noche con su preciosa enseñanza que nos ha dado. Vamos a orar. Padre bendito, estamos muy agradecidos, estamos muy bendecidos porque nos guiaste con tu Santo Espíritu y no hay duda que bendeciste a nuestros amados hermanos, a todos nosotros, con tu preciosa enseñanza. Padre, qué ánimo nos da tu palabra, qué calor, qué fuerza, qué valentía. Solo por la enseñanza de tu palabra podemos ir adelante, dejando brillar la luz del Evangelio a través
del testimonio de santidad que la iglesia vaya dando. Bendícenos, Señor, cuídanos, protégenos en todo y bendice a cuantos han escuchado, que seamos portavoces para otros que no han tenido el privilegio de escuchar tu palabra. Te agradecemos, Señor, esperando todo cuidado y toda bendición para tu amada iglesia. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.